La próxima disertación es de la doctora Daphna Feinholz. La doctora es mexicana de nacimiento y actualmente jefa de bioética y ética de la ciencia y la tecnología de la UNESCO. Es psicóloga y bioeticista de formación. Trabajó anteriormente como investigadora a cargo del Departamento de Epidemiología Reproductiva y fue miembro del Consejo Mexicano de Investigación. Fue directora del Programa Mujer y Salud en México, coordinadora académica de la Comisión Nacional del Genoma Humano y directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Bioética de México, hasta que se unió en el 2009 a la UNESCO. Fue también fundadora y presidenta del Foro Latinoamericano de Comité de Éticas para la Investigación en Salud, una organización apoyada por la Organización Mundial de la Salud, y en su trabajo para la UNESCO ayuda a establecer y apoyar comités nacionales de ética y la capacitación de comités de ética en todo el mundo. Vamos a escuchar su charla. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Ante todo quiero agradecer esta invitación que me honra muchísimo y que agradezco mucho tanto a nivel personal como a nombre de la UNESCO para poder compartir con ustedes el trabajo que estamos haciendo en el tema de la ética de las neurotecnologías. Yo me voy a referir específicamente a un documento que está por ser aprobado, que es la Recomendación de Ética en Neurotecnologías, pero sí voy a enfocarme en el tema que se me ha sugerido abordar en esta ocasión, que es cuáles serían las estrategias para enfrentar los desafíos bioéticos, jurídicos y sociales de la neurotecnología. Y como justamente considero que uno de las estrategias es tener un marco global para hacer frente a todos estos retos, es por eso que al final hablaré sobre la recomendación. En realidad también quiero empezar por compartir con ustedes cómo tengo pensada, organizada la presentación, que sería, pues, miren, primero que nada para poder identificar los riesgos y los desafíos. Lo primero que hay que hacer es definir los términos, porque hay muchos términos, como sabemos, que son de uso a veces común o que mismo cuando se habla a nivel disciplinar tienen definiciones distintas. Y la neurología, la neurotecnología más bien, no es una excepción. Hay diferentes definiciones de neurotecnología. Algunas son sutiles, algunas son un poco menos sutiles, pero en este caso lo más importante entonces sería hablar de la neurotecnología. Por otro lado, definir qué es lo que estamos definiendo como neurodata. Y ya verán ustedes por qué me voy a referir a eso. Y luego, una vez que tenemos claros los términos, empezar a definir dónde empiezan los desafíos. Algunos de los desafíos que presentan para la bioética y para la sociedad y para el ámbito jurídico están en la interacción que la neurotecnología tiene con la inteligencia artificial. Entre otras razones, ¿por qué? Porque los sesgos que se tienen de las poblaciones se traducen en las informaciones que se recogen para crear bases de datos que se utilizan en salud o para generar, por ejemplo, dispositivos que sean utilizados después en la neurotecnología. Desde luego, la calidad de los datos y la diversidad de los datos, que sabemos que también tiene mucho que ver con el tipo de, digamos, de calidad en el diagnóstico y en el pronóstico que puede hacerse utilizando la inteligencia artificial con la neurotecnología. Por otro lado está el desarrollo y el acceso desigual. Es otro de los desafíos muy importantes. Solo 10 países son los responsables del 80% de las publicaciones de alto impacto y 6 países son responsables de más del 90% de las patentes en este campo. Estos datos son entre el 2001 y el 2021. Entre los retos jurídicos, uno que me voy a concentrar es la clasificación de los datos que se obtienen de las neurotecnologías, que deben ser personales y sensibles. Y que hablaré un poquito más, pero ya lo voy adelantando. Y otra fuente de retos importantes es el ámbito de aplicación de las neurotecnologías. Aquí estamos en la Academia Mexicana de Salud y desde luego estamos todos muy conscientes de las grandes
promesas que la neurotecnología tiene en este campo, tanto en la investigación como en la clínica. Sin embargo, aparece una serie de aplicaciones en terrenos que no son tan claros si se refieren a la salud o no. Y es uno de los que más generan desafíos. Y también hay muchos ámbitos de aplicación de las neurotecnologías fuera de la salud. Y creo que son importantes que los hablemos a pesar de que estamos en un ámbito médico. Los retos éticos no los enumero aquí porque son a los que me voy a referir con un poco más de detalle. Y entonces, ¿cuál sería la solución? Como dije hace un rato al iniciar mi presentación, la solución sería tener un marco ético global que esté basado en valores, en principios, en derechos humanos y que todos estos valores y principios sean traducidos a acciones políticas muy concretas con un programa muy claro de implementación de tal documento o de tales recomendaciones. Y esa es justamente la recomendación de UNESCO de ética en neurotecnología. Yo creo que estos datos los conocen ustedes mejor que yo y tendrán más, pero solamente para hacer un recuento y de decir por qué es tan importante hablar de neurotecnología en la medicina y en la salud, sabiendo que 1 de cada 8 personas en todo el mundo vive con un trastorno mental o neurológico, que en 2021 el 43% de la población mundial estuvo afectada por enfermedades neurológicas. Esto lo publicó en 2024 el Lancet Neurology, que las enfermedades neurológicas principales son las principales causantes de la carga mundial de morbilidad. Sabemos mucho además que el envejecimiento de la población, sobre todo en algunas regiones del planeta, se está acelerando y con ella pues todas las enfermedades neurodegenerativas están también en aumento y es justamente uno de los campos en los que la neurotecnología ofrece grandes promesas. Tenemos también el hecho de que el accidente cerebral vascular es la tercera causa de muerte en el mundo y el Alzheimer la octava, según estos datos publicados en el 21. Entonces, desde luego, hay enormes avances y promesas en el tratamiento de todo esto, pero también en cuestiones como sabemos, como la depresión, como la epilepsia, o incluso en tratar de establecer un poco con más detenimiento cuál es el estado de conciencia de una persona que está en coma. La otra cuestión importante de por qué pueden haber promesas y crecimientos es que hay una inversión cada vez más alta. Vemos que entre el 2001 y el 2021 las publicaciones sobre neurociencia y neurotecnología tuvieron una multiplicación altísima, lo mismo que las patentes. Entonces, cuando hablamos de neurotecnología, ¿de qué estamos hablando? En la recomendación estamos hablando de todos los datos sobre la estructura, la actividad y la función del sistema nervioso y que son denominados neuronales, incluso cuando estos datos se recogen fuera del contexto médico, abarca la salud y, como ya dije, otros ámbitos de aplicación. Y aquí ya voy, ¿y por qué? Y quiero dar una explicación desde ahorita. ¿Por qué? Y espero que pueda ilustrarlo más adelante. Porque los retos sociales, bioéticos y jurídicos son los mismos si se recogen en el ámbito de la salud o fuera de la salud. Entonces, la definición de neurotecnología en las recomendaciones, dispositivos, sistemas y procedimientos que miden, acceden, controlan, analizan, predicen o modulan directamente el sistema nervioso para comprender, influir, restaurar o anticipar su estructura, actividad y función. Y considera los datos que reunimos con este tipo de tecnología, considera que deben ser definidos como sensibles y personales, pero también los datos neuronales indirectos, aquellos que no son neuronales, pero que permiten inferir estados mentales, como que, por ejemplo, como movimientos oculares, como la presión arterial, como el sudor, que todo esto junto con usando la inteligencia artificial y haciendo una agregación de datos, pueden hacer esta inferencia de estados mentales y con lo cual pueden entonces también poder tener las mismas acciones de influir, de modular
o de anticipar o de cambiar algún tipo de actividad de las personas que están siendo medidas. Y es por eso que la recomendación va tanto en su definición como los datos más allá de lo que tradicionalmente se considera como neurotecnología o neurodato. ¿Cuáles son las cuestiones que tienen que ver con el derecho, con las cuestiones jurídicas? Justamente por la inclusión de la inteligencia artificial, tenemos todo un problema de riesgos de reidentificación de las personas que fueron utilizadas para estudios, la piratería informática, con lo cual imagínense que el riesgo de que haya este tipo de actos quiere decir que a lo que se tendría acceso es a esta información del sistema nervioso e información de la actividad cerebral de la persona que después puede ser utilizada para cualquier otro objetivo. La vigilancia digital, la extracción de datos sensibles y la reutilización no autorizada de estos datos que se recogen. Y mucho de esto tiene que ver, porque muchos de ustedes estarán pensando en que dentro del ámbito de la medicina, desde luego tenemos tenemos comités de ética, tenemos autoridades reguladoras y tenemos también autoridades reguladoras en inteligencia artificial o estamos desarrollándolas. Sin embargo, dentro de la medicina tenemos un encuadre mucho más establecido para tratar más bien de prevenir que sucedan algunos de estos actos o en su caso de dar seguimiento durante todo el proceso de investigación o de aplicación clínica y de dar una solución cuando esto sucede. Pero aquí es donde quiero también entrar al otro problema que son las áreas de aplicación, aunque lo voy a decir más adelante, que es lo que es el de la salud y fuera de la salud, o cuando la línea entre lo que es salud y no es salud no es tan clara, no es tan definida, como por ejemplo el tratar de ayudar a personas que se relajen, a que se concentren un poco mejor. Y entonces todos estos son ya traducidos a dispositivos que están a la venta sin ningún control y que toda esta información que se recoge por empresas privadas que son las que las están guardando, las están almacenando, que no tienen políticas de privacidad y que si ya leen algunas políticas de privacidad de alguna de ellas, también dicen que son propietarias de esta información y que además pueden venderla, como hacen con cualquier otro tipo de información que ya pasa ahora con todos los datos que se recoge por medio de inteligencia artificial en el caso de todos nosotros fuera de la salud y que no necesariamente tiene que ver con neurotecnología. Ahora solamente es necesario que lo transpolen a la neurotecnología. De ahí otra vez la insistencia en que los neurodatos y los datos que permiten inferencias de estados mentales se consideren como personales y sensibles para que tengan una mayor protección. Inclusive dentro de Europa, que existe lo que ustedes conocen como el AI Act, no es suficiente para proteger este tipo de datos. Entonces, ya hablé de que hay diferentes ámbitos de aplicación, pero como voy a hablar un poquito más en detalle, voy a brincarme esta para pasar a cuáles son los desafíos éticos. Por un lado, tenemos muy relacionado con lo que acabo de decir en este momento, la privacidad mental, el hecho de que no podemos permitir que nadie tenga acceso a nuestros pensamientos. Por un lado, tiene una ventaja fantástica, porque claro, que ya que estamos teniendo la posibilidad de poder, por ejemplo, traducir los pensamientos o los sueños en imágenes y en palabras. Esto dentro de la medicina pues es absolutamente maravilloso, pero por eso insisto en el uso fuera de la medicina y por eso insisto en que están considerados todos estos datos dentro de la recomendación. La integridad cerebral y la dignidad humana, así como tenemos que tener integridad en nuestro cuerpo, bueno, nadie tiene derecho a intervenir en nuestro cerebro con ningún tipo de tecnología sin nuestra autorización. La identidad personal y la continuidad psicológica es muy importante, es uno de los retos éticos importantes. ¿Por qué? Porque puede haber una manipulación de la persona, de sus estados mentales, e inclusive
en los casos positivos, donde hay personas que han logrado, por ejemplo, controlar todos sus movimientos en el Parkinson, de repente tienen una sensación de pérdida de identidad y continuidad psicológica porque de pronto no se sienten identificados con ellos mismos, como que no soy la misma persona, yo no podía tener todo este control y ahora puedo. Es que tiene eso que ver conmigo, o sea, soy yo, sigo siendo yo, porque además en un momento dado falla el dispositivo o quiebra la empresa y me quitan el implante y ¿dónde quedo yo? Desde luego, esto tiene mucho que ver también la privacidad y la integridad con la autonomía y la libertad de pensamiento. Una vez más, el impedir que nadie influya. Ahorita ustedes saben que también hay una moda muy grande de tratar de, y que además venden aire, de tratar de tener influencia en las personas a través y a partir de sus sueños. Entonces, tener una autonomía y libertad de pensamiento, que estos son derechos humanos básicos, la privacidad y la libertad de pensamiento. Que es más allá de la expresión, es de que yo pienso lo que yo quiero y si lo quiero decir, lo digo o no. Y uno muy, muy importante que es la accesibilidad y justicia social. Normalmente son tecnologías de alto costo, muy sofisticadas y bueno, es el mismo problema que tenemos con muchas otras y que se ve muy agravado y que no es ninguna excepción en el tema de las neurotecnologías. Es por eso, por un reporte que hizo el Comité Internacional de Bioética, que es uno de los comités asesores de la directora general y de los países, que tiene como función identificar cuáles son aquellos retos éticos a los cuales se van a tener que enfrentar los gobiernos y otros actores no gubernamentales, de hacer un reporte, hacer una especie de mapeo de cuáles son estos elementos éticos de los cuales acabo de darles un ejemplo y se pasa a lo que son los órganos rectores de la organización, como en este caso la Conferencia General de la UNESCO, que al leer este estudio consideró que era necesario que los Estados miembros tomaran medidas al respecto y pudieran establecer parámetros para que se pudieran hacer frente a todos estos desafíos que hemos mencionado. Y es así que se nos dio el mandato hace 2 años de iniciar este proceso. Eso que como todos los procesos que hacemos en la UNESCO tiene que ser inclusivo porque realmente tiene que ver con todo el mundo. Se incluye, por ejemplo, a expertos que no representan a los gobiernos, a usuarios, y a personas que tienen, digamos, contextos o que vienen de disciplinas muy diversas, además de también la academia, multidisciplinar, desde luego también, inclusivo también en el sentido de que es, por ejemplo, todas las minorías o grupos normalmente excluidos de diferentes culturas, porque bueno, hacemos consultas a nivel nacional, regional y subregional, además de a través de plataformas globales que son porque algunas fueron presenciales y en línea y otras es la plataforma global, pluralista porque lo que nos interesa es todas las diferentes posturas éticas que pueden tener las personas, porque hay diferentes puntos de vista culturales y desde el punto de vista ético respecto a la ciencia en general, a las tecnologías en particular y también con todas las partes interesadas, es decir, que también había sector privado y además de todos los que ya mencioné hace un momento. La UNESCO, como ustedes saben, es la única agencia en el sistema de Naciones Unidas que tiene un mandato único en temas de bioética y ética de la ciencia. Y es la única que incluye realmente a todo el mundo, y en particular a lo que se suele llamar al sur global. Tenemos 193 países y aunque existen otros documentos como los de la OCDE y algunos otros que hablan sobre principios de neurotecnología, ninguno parte de la base de la ética y ninguno tiene una cobertura tan amplia de la definición de neurotecnología y de neurodatos, ni tampoco las áreas de aplicación. Entonces,
¿Qué es lo que más voy a pasar simplemente ya a cuestiones más específicas de este documento? Que, por cierto, está, como les acabo de comentar, después de 2 años, se va a presentar ahora en noviembre en la Conferencia General para que los países, es lo que es la Conferencia General, el órgano rector de la UNESCO, donde están representados los ministerios de educación o de relaciones exteriores de los 193 países que conforman la organización, para que adopten ya este proyecto que ya fue previamente en el mes de mayo negociado, porque hay una primera parte que es puramente intelectual y la segunda es de una negociación intergubernamental que ya tuvo lugar y ya se aprobó el texto y ya nada más falta digamos que sea adoptado formalmente por todos los países. ¿Y cómo se elabora? Se elaboró de una manera muy cuidadosa para que no sea un documento que pierda su vigencia rápidamente, porque lo que hizo es fijarse en cuáles son las características de la neurotecnología que pueden tener una importancia ética o que presentan una serie de riesgos como los que ya hablamos, sociales o jurídicos, manteniendo un marco que sea ágil, dinámico y que se pueda adaptar al entorno y a la evolución de los avances tecnológicos que son impresionantes en estos días y en estos ámbitos, garantizando así, como he dicho ya, que siga siendo pertinente a largo plazo. ¿Cómo es que aborda la ética? La aborda como una reflexión normativa sistemática, es decir, una reflexión acerca de lo que está bien o está mal, pero con una metodología que existe en la bioética, que está basada en un marco holístico, no solamente las personas, sino todo el universo, digamos, el medio ambiente también, multicultural y multidisciplinar y pluralista, como ya expliqué, evolutivo. Es un marco que evoluciona porque va siguiendo el desarrollo y este es un proceso de reflexión que tiene que ir avanzando junto con las tecnologías y que esté basado en valores y principios que están interrelacionados, que son interdependientes y que además están unidos a ciertas acciones que son las que van a permitir guiar a las sociedades a la hora de enfrentar de una manera responsable los efectos de la neurotecnología sobre el ser humano, las sociedades, el medio ambiente y los ecosistemas. Algo muy importante, considera la neurotecnología en todo su ciclo de vida y a la diversidad de agentes que intervienen en cada etapa. Es decir, desde la fase de concepción de la neurotecnología, el diseño, la investigación, etcétera, etcétera, hasta la eliminación y el reciclado, porque esto tiene mucho que ver con qué pasa cuando eventualmente en casos de que se implanta a una persona, qué se hace con los implantes o con toda la serie de relojes y de pulseras y de diademas y de todo el tipo de instrumentos que se están ahora últimamente desarrollando para estos fines. Porque como saben ustedes, por ejemplo, ya se están desarrollando estos earpods, estos aparatitos para utilizar, para escuchar música, que tienen como objetivo también medir la actividad cerebral y a dónde se va esa actividad cerebral, que es lo que mencionábamos hace rato. Se refiere también la recomendación a usuarios específicos o que merecen alguna atención especial cuando hablamos de investigación o aplicaciones de neurotecnología. Por ejemplo, niños y adolescentes que sabemos que son particularmente frágiles por su periodo de desarrollo, personas mayores, personas con discapacidad y personas con problemas de salud mental. Dedica también un área de acción política específica e independiente a la igualdad de género, que es una de las prioridades globales de la UNESCO, y toma en cuenta las diferentes aproximaciones culturales a las tecnologías como la de los pueblos originarios. Y como les digo, está basada en valores y principios. No quiero usar mucho de mi tiempo porque sé que son 20 minutos, pero para darles un ejemplo, se habla obviamente del respeto y la protección y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la garantía del respeto a la diversidad, consideración de las perspectivas interculturales, solidaridad mundial, sostenibilidad, integridad y responsabilidad, que son como la base si fuera una pirámide, y que estos mismos tienen que traducirse y se
se hizo, digamos, una concordancia muy cuidadosa entre los valores que se tradujeran a principios específicos como la beneficencia, la proporcionalidad, cuando nos conviene usar la neurotecnología y cuándo no. Una parte fundamental de la ética es el cuestionamiento. ¿Para qué la queremos? ¿Quién la quiere? ¿A quién le funciona? ¿A quién le hace daño? ¿Y quién tiene que contestar esas preguntas? Pues toda la sociedad, todo aquel que se vaya a ver influenciado por esto. Es por eso que los procesos para generar estos documentos son tan incluyentes como lo he definido al principio. La inocuidad, la autonomía y la libertad de pensamiento, por supuesto, la protección de los datos, la no discriminación, la rendición de cuentas, la fiabilidad y transparencia, justicia epidemiológica, justicia mundial y acceso a los beneficios, protección del niño y de generaciones futuras. Y como les digo, la idea es que no solo hayan acciones y valores, que no nada más nos digan qué es lo que tenemos que cuidar, sino cómo. Y entonces hay ámbitos de acción política muy concretos, como inversión pública y uso y regulación de las tecnologías, una política muy concreta de datos, de seguridad, de comunicación, de compromiso e información, de igualdad de género, como ya les mencioné, salud y ética de investigación, que es una gran parte, y los otros ámbitos específicos fuera de la salud, como la educación, en donde puede ser utilizado para tratar de hacer que el niño mejore, pero por un lado es un arma de doble filo. Puede usarse para niños que tengan algún tipo de problema de aprendizaje, pero también como para tratar de que avancen a un ritmo que no es el que necesariamente necesitan, que tiene mucho que ver con el otro tema que se llama mejora o enhancement que ven hacia el final de la diapositiva. En el trabajo y el empleo tiene que ver con lo mismo. Puede ser usado para detectar si hay choferes de camión, por ejemplo, si tienen un problema de sueño o de narcolepsia, bueno, pues que si se están durmiendo se detecte y que no sean un peligro para ellos mismos y para los demás, pero también que no se use como un arma de doble filo para quién empleo y a quién no, cuando lo corro, para que no se use después para dar esta información a terceros involucrados y que no se use tampoco para que se ponga por encima del bienestar del empleado la productividad de la empresa. El consumo y el comercio es uno de los grandes y más complicados. Está todo lo que tiene que ver con neuromarketing, con los neurojuegos, con todo lo que les acabo de decir de anteojos que te avisan si ya estás cansado o un relojito que te mide esto o la relajación por todas las cosas que ya les comenté hace un rato, la consideración de usuarios específicos a la que ya hice referencia y las mejoras, que es un tema pues muy controvertido de por sí en la bioética o lo que se llama enhancement y que tiene mucho que ver con una cuestión bioética en sí misma, pero también con un tema de justicia y de acceso, porque entonces va a empezar a haber también una discriminación, no todo el mundo tiene acceso, lo cual también hará que hayan, digamos, discriminaciones entre aquellos que tienen acceso a estas mejoras y quienes no, y que puedan empezar a discriminar a quienes no se mejoraron o a quienes sí. Y para finalizar la descripción de las políticas, decirles que tenemos un plan muy detallado para la aplicación de este documento, pero que no voy a abordar en este tiempo porque quiero usar mis últimas dos diapositivas para darles un ejemplo nada más de cómo se pueden ver estas recomendaciones de acciones que hacemos. Por ejemplo, en el párrafo 85 dice que se recomienda que los países desarrollen marcos para regular lo neural como los datos personales en sí, para que los registren como datos personales. Ahí está claramente lo que decíamos. O incentivar a los fabricantes para que den prioridad a la preservación de la intimidad como una característica por defecto. O priorizar esfuerzos para facilitar la investigación transfronteriza o considerar el uso ético por diseño en la inteligencia artificial que se utiliza en la neurotecnología. La última, si no me equivoco, decidí usar algo que tiene que ver con salud mental, aunque hay muchos temas de salud que en la academia se pueden discutir, pero también porque está poniéndose en boga este tema de la salud cerebral, el brain health,
Entonces, bueno, por eso les doy algunos ejemplos. La recomendación habla de fomentar investigación y promoción de iniciativas para sensibilizar y abordar la creciente prevalencia de estas necesidades especiales, de asignar fondos para estudios y promoción y eficacia a largo plazo y supervisión posterior a la comercialización. eh, Guiarse por la retroalimentación y participación de las personas con los trastornos mentales y sus defensores, o sea, es la investigación y el desarrollo de estos aparatos no puede ser sin ellos, y es por eso que hablábamos de todo, de que tienen que estar incluidos todos aquellos que van a ser afectados o beneficiados por una tecnología, y apoyar el desarrollo y la implantación de la neurotecnología, como ya dijimos, de una manera asequible y diseñada para mejorar la calidad de vida, y que la gente esté debidamente informada y rigurosamente informada de cuáles son las expectativas de lo que pueden obtener de estos tratamientos, para que no tengan expectativas y que sean razonables estas expectativas. Pues con esto termino, les dejo mi correo, les dejo la liga o el sitio web en donde pueden tener más información, así como el acceso, tienen acceso ahí al texto completo de la recomendación, y también les dejo los datos del reporte que hizo el Comité Internacional de Bioética sobre el tema. Con esto termino y muchísimas gracias por su atención.